Nosotros continuamos a las 7:30 de la mañana. Hay espacio para todo. Lleva tu vida a otro nivel. Mucha motivación para ti. Nuestro amigo Gaby Alicea poniendo la nota de sano entretenimiento familiar. Y llega con nosotros nuestro amigo Nando Steider, el pastor Nando Steider en Consejería de Hombre a Hombre. Buenos días, pastor. Buenos días. Cancioncita, comeback. Es el comeback. Sí, no, tomamos unos días ahí para... Muy bien. Días nada más. Y Edwin estaba muy feliz de ahora verme. Estábamos aquí como voz que clama en el desierto. Estábamos esperando, pero qué bueno. Pero qué bueno, ya estamos de vuelta. Para nosotros siempre es una bendición. Y sabes que eso, te escuchaba esta mañana cuando hablabas entonces sobre el comeback, ¿verdad? Y esa mitad donde a veces necesitamos ese reenfoque. Y meditaba yo esta semana en qué compartir hoy, ¿verdad? Luego de este tiempo quizás de descanso, que ahora todo el mundo vuelve como que a las rutinas y a las cargas más o menos regulares. Y venía a mi corazón un versículo que está en el libro de Corintios capítulo 2, específicamente la última parte del verso 14, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Wow. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, qué interesante que la escritura hace esta contrastación entre el hombre espiritual y el hombre carnal, o el hombre que no es espiritual, el hombre natural. Entonces, miraba la importancia de que nosotros podamos levantarnos en un reenfoque espiritual en nuestra vida, que para nosotros poder manejar las metas que quizás queremos hacer, ¿cuán espiritual estoy verdaderamente siendo? Yo creo que hay ocasiones en las cuales nosotros no nos damos cuenta de que hay muchas de las áreas en nuestra vida que las manejamos en lugar de espiritualmente, las manejamos más que nada de una forma muy natural. Así que quiero darte 3 claves rapiditas para uno poder vivir como hombre espiritual. Un hombre lleno del Espíritu de Dios no vive en autosuficiencia, no vive dependiendo de él mismo y de cuáles son las visiones que él tiene, sino que entiende la necesidad de ir a la presencia de Dios. Entiende la necesidad de no apoyarse en su propia prudencia, como dice el proverbio, ¿verdad? Capítulo 3. Entonces yo creo que hay ocasiones en las cuales el no vivir en ese espíritu provoca, en esa vida espiritual, en ese hombre espiritual, provoca lo que dice Pablo aquí a los Corintios, porque le dice, mira, aquel que no vive en el espíritu, las cosas del espíritu terminan siendo locura para él, terminan siendo cosas que no puede entender. Y a veces nosotros vemos hombres que están en la iglesia o que de alguna manera participan de algún tipo de comunidad de fe, pero como que espiritualmente no entienden lo que está ocurriendo y están allí, visitan la iglesia y a veces y usualmente tú ves a las esposas que están como que bien conectadas y con lo que está ocurriendo. La pregunta es como, ¿y para qué? Exacto. Entonces, a veces no nos damos cuenta que es que tenemos tanta autosuficiencia. Estamos tan acostumbrados a cómo nosotros manejamos las cosas, a cómo nosotros tenemos todo el control, que no dependemos de realmente convertirnos en hombres espirituales. Segundo, ese hombre espiritual ama la intimidad con Dios. Cristo nos dejó un ejemplo y era que él se separaba regularmente para ir a la presencia de Dios. En todo su ministerio, cuando usted ve los evangelios, ve a Jesús que de momento se separaba y iba a orar y se apartaba a lugares desiertos y oraba y iba en búsqueda de la presencia de Dios y regularmente le enseñaba a los discípulos a reenfocarse aún en medio de momentos trascendentales de su ministerio, yendo a la presencia de Dios. Y yo creo que una de las cosas, ¿verdad?, que los discípulos le dieron a Jesús fue enséñanos a orar. Así que orar es algo que se aprende. Y Jesús les contestó, ¿verdad? Yo sé que la mayoría nos conocemos lo que Jesús le contestó, el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Pero lo interesante de esa oración de Jesús es que es una oración de intimidad, es una oración donde yo confieso la grandeza de Dios, donde yo reconozco que Él es el que me provee, donde yo reconozco que Él es el que imparte en mi vida una dirección.
Entonces ese es el tercer punto. El tercer punto es que un hombre espiritual dirige espiritualmente. Yo sé que una de las cosas que regularmente nos dicen a los hombres es que nos corresponde dirigir, nos corresponde asumir una responsabilidad para dirigir nuestra casa, ser sacerdotes de nuestra casa. Pero es que si no estamos teniendo el discernimiento correcto espiritual, se nos va a ser bien difícil manejar las decisiones que tenemos por delante. Y yo creo que hay ocasiones en las cuales los hombres dirigimos a molleros. ¿Tú te acuerdas de los carros? Yo recuerdo que un tío mío tenía un carro Nova. ¿Tú te acuerdas de los carros Nova? Eso no muere, papá. Eso sigue por ahí. Nova no mueren. Pero mira, para tú darle una curva en un Nova, tú decías que era mollero power. Tenías que darle ahí fuerte, ¿verdad? Y hay hombres que dirigen así, se dirigen en su vida y dirigen a otros a molleros. Con el Nova. Y necesitamos ser hombres que puedan, ¿verdad?, tener el líquido espiritual del power steering, ¿verdad? Queremos que pueda ese guía moverse de una manera mucho más suave. Yo creo que los hombres que no son espirituales o que no manejan su vida de una forma espiritual, todo el tiempo están presionando las cosas, todo el tiempo están tratando de imponer las cosas. Inclusive cuando una persona tiene que regularmente establecer su autoridad, lo único que está reconociendo es que no tiene ninguna, porque yo no tengo que estar diciendo todo el tiempo que yo tengo la autoridad, sino que la autoridad no es que oprime, sino que la autoridad bendice, edifica y dirige. Así que yo creo que cuando yo vivo en esa dirección de ser alguien que no es autosuficiente, sino que depende de Dios, alguien que vive en intimidad con Dios y alguien que dirige espiritualmente, lo que ocurre es que voy a ser alguien que voy a proveer alimento espiritual también. Muy bien. Porque estoy nutrido espiritualmente y proveo alimento para mi casa, para mi esposa, para mis hijos, para mis hijas, para los nietos. Me convierto en alguien de mucha bendición. Y quiero cerrar esta cápsula con un ejemplo de mi vida. Hace quizás unos 20 años atrás, nosotros, mi esposa y yo apenas éramos amigos, ni siquiera éramos novios. Pero el papá de Jessica falleció cuando apenas Jessica tenía algunos 20 años. Pero antes de fallecer, hubo algo que a mí me impactó mi vida para siempre. Y fue que el abuelo de Jessica, don Floro Coriano, que ya también está morando con el Señor, estábamos en el hospital cuando estaba en un momento de mucha debilidad el papá de Jessica, y cuando estaba en medio de su enfermedad. Y él llegó y él estaba todo el mundo allí en sala de intensivo y todo esto, y él llegó con su potecito de aceite. Y miró a Jessica y le dijo: ven conmigo, el Señor habló a mi corazón que vaya y unja a mi hijo. Wow. Y entonces, pues obviamente todo el mundo pensaría, pues lo va a ungir porque el Señor lo va a levantar, porque el Señor lo va a sanar. Pero él estaba tan claro de que la unción que él estaba haciendo era, y cuando él empezó a orar, yo tuve la oportunidad de estar en ese momento. Él dijo: Señor, así como me lo entregaste y como me has hablado, así hoy yo lo entrego ante ti. Y eso para mí fue wow. Al otro día, el papá de Jessica partió con el Señor. Y eso marcó mi vida. Porque yo después, mientras uno piensa en esto, uno dice: este hombre tenía una dependencia de Dios de tal manera que él tomó el discernimiento espiritual para saber cuándo un momento tan duro como este llegaba a su vida. Y ese hombre, ese abuelo, pues fue el patriarca espiritual de esta familia por mucho tiempo. Y yo aspiro a eso, yo aspiro a que hombres se levanten con un discernimiento espiritual. No hombres que únicamente vayan a la iglesia, sino hombres que tengan relación con Cristo. Wow. Hombres que tengan una relación con Dios de tal manera que puedan discernir lo que Dios está hablando a sus vidas para ministrar a su familia. Así que por lo menos ese ejemplo me marcó para siempre. Yo tenía, no sé, algunos 21 años y yo vi a ese gigante de la fe, ¿verdad? Cuando a veces uno dice, tenemos gigantes al lado de nosotros,
ese gigante de la fe, tener ese discernimiento espiritual. Así que a eso aspiramos todos. Y en esto nos hemos escrachado todos también, ¿verdad? Así que por eso el hombre carnal se fuerza las cosas. El hombre espiritual se fuerza en la gracia que es en Cristo. Así que nada, abrimos las líneas telefónicas para aquellos hombres que quizás necesiten unos primeros auxilios para continuar hacia adelante y ser hombres espirituales en Dios y vivir en ese discernimiento del Espíritu. Óigame, qué tremenda palabra la de esta mañana, qué tremendo ejemplo, Nando, para nosotros poder, de qué forma el Señor aspira que nosotros lideremos y formemos nuestra familia. Pero ahora, como bien decía el pastor, se hablan las líneas telefónicas. Queremos escucharte, decirle a nuestras compañeras, nuestras féminas, amigas, que nos den el espacio para escuchar a los hombres. Y tú, varón, hombre de Dios, es el tiempo de llamarte. Puedes quedar de manera anónima si no quieres hablar, decir tu nombre, pero quieres ventilar tu situación o pedir un consejo o hablarnos. Estamos aquí para escucharte en este segmento de consejería de hombre a hombre. Nos llamas al 993-9700, 993-9700, dando prioridad a nuestros varones. Vamos allá, hola, buen día. Buenos días, bendiciones a todos. Buen día, varón, adelante. Con respecto al comentario que está haciendo el pastor, yo soy recién convertido, por decirlo así. Yo vengo desde noviembre para acá. Qué bueno, pero te felicitamos. Si algo siempre me ha preocupado a mí, realmente, es esa conexión espiritual con el Señor. No sé por qué, pero siempre es lo que me ha llamado. Siempre es lo que me lleva hacia adelante. Es tan así, si me permiten un minuto, mi centro de adoración realmente, que es donde más tiempo yo paso, es mi trabajo. Yo cocino en un restaurante y en la área donde yo trabajo, que es la cocina, ahí es donde más yo me conecto con el Señor. Qué bien. Y créanme, o sea, es real. Si tú logras conectarte con el Señor, tú ves las cosas como el Señor las mueve. Amén. Yo puedo dar fe de eso porque yo he visto en medio de mi proceso que el Señor pone un proceso para uno seguir creciendo y para hacer el carácter y avanzar hacia su propósito al Señor. Yo he visto la mano del Señor en mi proceso, el zarandeo, el quebranto, la adversidad, todo eso lo he visto, pero mediante la adoración al Señor que todas las mañanas yo saco, yo he visto cómo Él pone su pan y me ha ayudado. Yo exhorto a los hombres, porque no sé por qué razón usted tiene razón, los hombres son como un poquito más aguantados en eso, porque lo he visto, pero yo los exhorto a que ellos extiendan su mano y alcancen un milagro con el Señor acercándose hacia Él. Gracias. Gracias a estos hombres que nos llaman y nos dan estas tan alentadores consejos y expresiones. Y yo creo que cuando un hombre abraza la espiritualidad, el acercarse al Señor en oración, va a ver las cosas de una forma diferente, las va a poder ver de una manera espiritual. Así que tenemos una próxima llamada. Vamos a escucharte, varón. Buenos días. Buenos días, compañero, Pastor Steidel. Te habla Julio. Soy de tu grupo de hombres discipulados que vienen recibiendo bendición hace más de 12 años. Wow. Qué bueno. A través de esta cápsula. Voy acompañado de un ejemplo, que es mi suegro. Y vamos camino a una misión que si hubiese sido por nuestra fuerza física, la hubiésemos abandonado hace tiempo, porque pues física o materialmente era agotadora, pero hemos tenido el valor de confiar en Cristo y espiritualmente hoy la vamos a terminar. Qué bueno. Y me llena mucho el saber que puedo escoger lo que escucho y tener la visión de dirigir mi hogar no a ningún destino terrenal, sino a la eternidad espiritual. Amén. Amén. Quiero ser parte del grupo de hombres discipulados que cuando la historia de los hombres de fe de nuestra vida se cuente en el cielo, aplauda. Amén. Con fuerza. Amén. Y que lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Poderoso, Nando. Mira, ¿sabes algo? Dijiste una frase que me fascina. ¿Qué escoges, qué escuchas y en qué inviertes tu vida? Yo creo que el hombre espiritual, una de las cosas que lo dirige hacia poder ver a Dios y poder discernir espiritualmente es qué escucha, qué lee, en qué se entretiene. Necesitamos ser selectivos.
porque ese hombre espiritual entonces va a poder bendecir porque está siendo alimentado espiritualmente para poder alimentar a otros. Así que, y ese hombre espiritual pues discierne cuál es el llamado de Dios para su vida. Entonces lo maneja y como él dice, van en una dirección de una misión espiritual porque Dios lo puso profundamente en su corazón. Así que bendiciones, brother. Usted nos llama al 993-9700. Recuerde que le estamos dando prioridad a nuestros hombres en esta sección que llamamos Hombre a Hombre Consejería. Y estos dos varones hoy han llamado a reaccionar a lo que es la experiencia de cómo reconocen que ese liderato espiritual lo tienen que poner en práctica y cómo les ha bendecido. Así que te escuchamos a ti, varón, en esta próxima llamada. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Adelante. Quiero decirte, mi nombre es David Díaz y yo soy un desconfiado federal. Qué bien, wow, qué bien. Y en 1995 caí preso, pero en 96 yo me hablé en mi galera y no había nadie había. Y eso provocó en mí que hoy le sirvo 22 años el pastor de una iglesia. Wow. Y le sirvo a una iglesia hace 22 años porque Dios marcó mi corazón y eso creó en mí una intimidad. Además de creer a través de la fe, también he sido marcado por la relación de Él. Amén. Y cuando un hombre o una mujer tiene ese encuentro con Él, oye, Jesús lo dijo, tratarán de engañar a los escogidos, pero no podrán, porque no ha marcado el Señor, no ha marcado una marca que es increíble. Yo pienso que el hombre y la mujer cristiana que tienen esa intimidad con el Señor constante es porque han sido marcados. El que no tiene esa relación con el Señor íntima es porque no le cree, no cree que está ahí, no tiene esa experiencia, no tiene esa experiencia. Pero todo aquel hombre y mujer cristiano que tiene esa vida espiritual con el Señor es bien bonito. Lo aprendí para el 1998, también aprendí que el hombre espiritual que puede vivir en la sociedad, un mundo social y un mundo espiritual. Yo creo que ese es el verdadero cristiano, porque no podemos irnos mucho a la sociedad porque nos olvidamos de Cristo. No podemos irnos mucho a la espiritualidad porque nos olvidamos de la sociedad. Es el hombre espiritual de la que alcanza eso. Así que Dios les bendiga y muy buen tema. Gracias, oye, pastor, qué buena expresión, Nando, ¿verdad? Que se nos trae estas palabras. Estos varones hoy han traído una expresión de convicción de cómo su relación con Cristo ha sido un centro para gravitar, o sea, para poder organizar su vida. Y sabes algo, la exhortación es a aquellos hombres que quizás están convencidos de Dios y que quizás están en la iglesia, obviamente están en la iglesia, pero están convencidos de Dios, de su realidad. Acércate a Él, piedra viva, acércate a Cristo, acércate a tener una relación con Él en profundidad, acércate a la intimidad con su presencia. Debes de creer que cuando tú le hablas, Él está. Y te aseguro que esa marca que hablaba el hermano, esa marca es una marca real en el corazón. Y eso es lo que nos sostiene. Porque mira, en la iglesia van a haber circunstancias complejas. Van a haber procesos que quizás sean complicados, pero cuando esa marca espiritual está en ti y tú miras de una manera espiritual, tú vas a discernir y tú vas a poder saber cuáles acciones son las que debes de tomar. Yo creo que un hombre que depende de Dios, entonces dirige, bendice, guarda, edifica. Así que vela de qué te alimenta, vela de cuál es el alimento espiritual que estás teniendo y qué alimento espiritual estás proveyendo para tu familia, y que eso sea de edificación y de bendición. Así que bendecimos a todos esos hombres y a todos esos hombres discipulados, como él dice, ¿verdad? Oye, ya 12 años, Nando. 12 años, ahora él lleva muy bien la fecha, porque es ahora en agosto que cumplimos 12 años aquí. Increíble, wow. El tiempo pasa demasiado rápido, por eso necesitamos espiritualmente estar firmes, ¿verdad?, en el Señor. Así que bendiciones a todos esos que nos escuchan y a todas las féminas que sabemos que siempre están ahí también conectadas, ¿verdad? Escuchando y recibiendo también. Creo que el Señor nos llama a ser espirituales y a vivir en esa espiritualidad en Cristo Jesús. Así que bendiciones y qué bueno estar aquí nuevamente los viernes. Eso es así, nuestro hermano Nando, gracias por estar con nosotros, pastor. Si la gente quiere estar en contacto con hombres discipulados y también con lo que está pasando en la iglesia, ¿cómo lo hace? Mira, estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley. Allí tenemos nuestro culto los domingos a las 10:30 de la mañana.
puede entrar a nuestro Facebook de Catacumba 9 o Catacumba Calley. Además, puede entrar al Facebook de Hombres Discipulados y Mujeres Discipuladas para nuestros eventos. Ya ahora en octubre se acerca nuestro próximo evento de hombres, así que ya le daremos más información. Hay unas sorpresas por ahí en este próximo evento. Y le damos gracias al Señor por la bendición de estar aquí, así que tenga un excelente fin de semana. Me quedo por ahí porque es que hubo muchos centroamericanos. Oye, sí, y todo eso. de eso vamos a estar hablando. Los centroamericanos, llevamos 2 semanas pegados al televisor. Hoy es el cierre y vamos a darte todos los detalles y analizar un poquito nuestra participación. Así que quédense con nosotros, ya mismito regresamos, ahora con buena música y luego el sampler de los deportes. Y a las 9 llega el doctor Samuel Pagán, no te quedes.